Mi nombre es Javier Moya. Tengo 44 años y hace más de 20 decidí entregarme por completo al arte corporal. Esta es una forma de expresión que convierte al cuerpo en un lienzo vivo, y a través del tatuaje, las perforaciones y otras prácticas buscamos representar quiénes somos, dónde pertenecemos y cómo nos sentimos. Cuando comencé, esto era un terreno inexplorado, algo marginal para muchos, pero con el tiempo se expandió, evolucionó y hoy es parte de una industria global multimillonaria. Fundé y dirigí 3 de los estudios más influyentes de Chile. Desde ahí impulsamos una nueva manera de hacer las cosas, profesionalizando el rubro y alcanzando estándares que antes nos parecían imposibles. Esta etapa me llevó a recorrer el mundo y a conocer a los referentes más importantes y a nutrirme en los espacios más destacados del planeta. Pero en este largo camino algo en mí se quebró. Mi deseo de crecer se volvió una obsesión mal dirigida y perdí de vista lo más importante, la razón por cual comencé. Me vi atrapado en dinámicas vacías, rodeado de personas que no resonaban conmigo. Estaba acompañado, sí, pero me sentía más solo que nunca. Me desconocía por completo. Fue entonces que decidí soltarlo todo. Vendí mis estudios, me alejé de los proyectos que ya no me representaban. A veces, tocar fondo no es el final, sino el impulso que necesitamos para comenzar de nuevo. Desde niño siempre soñé con ir a Japón. Un vínculo abstracto, invisible, pero profundamente sentido, siempre me hizo admirar este lugar, como si ya lo conociera. Fui parte de esa generación que creció con Robotech, con Core Space Adventure, y que en silencio lloró la muerte de Anthony en Candy Candy. Hoy ese sueño de infancia se vuelve realidad. Mi destino es Okinawa, la mítica tierra del señor Miyagi en Karate Kid, o de Hattori Hanzo en Kill Bill de Quentin Tarantino. Cheese on the other side, to your right. 45 G's, man. Thank you. Pero este viaje no es solo cumplir un anhelo de niño, es también redescubrir la emoción de lo incierto y darle un nuevo sentido a la búsqueda. Llegar desde Chile hasta Japón no es fácil. Más de 30 horas de viaje, una escala en Estados Unidos, muchas horas de espera y un largo vuelo de mi conexión en Tokio para esperar más horas antes de llegar a Okinawa. Nada que valga la pena es fácil, y este largo trayecto es solo una anécdota para el futuro. En Japón me esperan varios amigos, y cada uno con una historia que lo une profundamente a este país. Uno de ellos lo siente como un eco de una vida pasada, y el otro como parte de su sangre y su ADN. Ando medio perdido porque las direcciones obviamente no hablo el idioma, son medio extrañas, pero creo que ya sé dónde está el estudio de nuestro compadre Buchi y lo vamos a ir a buscar. Según las indicaciones que me dio, debería estar para este lado. Vamos. Qué emoción estar acá en Okinawa. Ya sé que lo dije una vez, pero la tierra del señor Miyagi, para todos los que vimos Karate Kid, este es un punto bien importante. Pero Karate Kid, el original, con Daniel San. Creo que por acá es. Si mal no recuerdo, este es el número. Vamos a ver. Sensei Bushido. Muy bien. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por recibirme. Buchi desarrolla uno de los estilos más puros y tradicionales del tatuaje japonés, el wabori. En su trabajo, toma referencias históricas y mitológicas del Japón antiguo y las transforma en imágenes que quedarán marcadas para siempre en la piel de quienes llegan a su estudio.
Primero que todo, Buchi, gracias por recibirme en tu estudio. No, gracias a ti. Sueño estar en Okinawa y de verdad creo que no hubo mejor momento que este para venir a visitarte. Buchi, cuéntame un poquito, ¿hace cuánto que abriste este estudio? Comenzó en septiembre del 2001, en pleno restricciones de COVID, así que nada, un estudio privado bastante pequeño, bastante íntimo, que me ayuda como a poder desarrollar mi trabajo. Cuéntanos, Buchi, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy día vamos a hacer una pierna, un leg sleeve. O sea, hoy vas a partir de Voy a cero. comenzar con el dibujo, claro. Voy a dibujar en la piel y luego, bueno, se llama freehand style. Vamos a dibujar en la piel y luego a delinear parte del tatuaje. Lo más impresionante es que Buchi dibuja directamente sobre la piel. El diseño nace en el momento, guiado por su subconsciente y una conexión casi mística con un Japón profundo y espiritual. En esta búsqueda también he incorporado el tebori, una técnica clásica del tatuaje japonés que se realiza completamente a mano, sin máquina y utilizando una herramienta que él mismo confecciona para cada diseño. Este compromiso con la tradición le ha valido el respeto de numerosos tatuadores, tanto en Japón como en el resto del mundo. Conocido como una leyenda viviente del tatuaje japonés, Horiyoshi III ha dedicado su vida al arte del irizumi. Desde Yokohama ha llevado esta tradición ancestral a un nuevo nivel, fusionando técnica, espiritualidad y una profunda conexión con la cultura japonesa. Philippe Liu es una figura clave en la historia del tatuaje moderno. Nacido en París en 1967, creció en el seno de una familia de artistas. Su padre, Félix Liu, y su madre, Loretta, fueron pioneros del tatuaje contemporáneo y fundadores del mítico estudio de Liu Family's Iron, en Suiza. Desde ese entorno, Philippe absorbió influencias de todo el mundo y desarrolló un estilo único que fusiona elementos orientales y occidentales. Su obra, profundamente espiritual y visualmente impactante, ha dejado una huella tanto en la piel como en la historia del tatuaje global. Nos encontramos en Okinawa, una isla que está entre China y Japón. Cabe destacar que esta isla está prácticamente tomada por bases americanas que están aquí desde la Segunda Guerra Mundial, ya que Okinawa es un punto casi estratégico muy importante para las relaciones que tiene Estados Unidos con Corea y con China. Todos entendemos que las relaciones entre Corea, China y Estados Unidos no son de las mejores. Entonces este punto estratégico militar entre Estados Unidos dentro de Japón es muy importante. Me sorprende profundamente la forma en que Bushi abrazó la cultura, la tradición y la espiritualidad que Japón le ofreció. Su conexión con este país va más allá de lo estético o lo profesional.
es algo que nace de lo más profundo. Ver cómo se desenvuelve con tanta naturalidad en una cultura tan distinta a su Chile natal me hace pensar que el lugar de nacimiento o la nacionalidad son cosas circunstanciales y que en algunos casos, como el de Bushi, la identidad se construye desde una afinidad espiritual. Su vínculo con este Japón antiguo, lleno de simbolismos, parece cruzar los límites de la metafísica. Es como si siempre hubiera estado destinado a encontrar este camino. Ahora nos dirigimos a un pequeño local de Okinawa, donde venden Ichigo Daifuku, que básicamente es un como snack o un postre de primavera, que es hecho de arroz glutinoso con ¿cómo es? Red bean, poroto rojo y frutilla, que es muy sabroso, y vamos a ir a probar ese postre. Aprender otro idioma nunca es fácil, y menos el japonés. Por eso me impacta el increíble manejo que tiene Bushi, considerando el poco tiempo que lleva viviendo acá en Okinawa. Sumimasen. Konnichiwa. Ichigo Daifuku wa 4個お願いします。はい。ありがとうございます。すごい美味しかった。前は食べました。すごい美味しい。おはようございます。あ、すいません。ありがとうございました。どうも。はい。Ichigo Daifuku. Primera vez que voy a probar esto. Ichigo Daifuku. Ishigo Daifuku. Ishigo Daifuku. A su salud, Sensei Bushido. Voy a quedar todo gordo después del jabón. Qué rico. Para entender un poco más la cultura japonesa, decidimos volar a Tokio y asistir al Sanya Matsuri, uno de los festivales religiosos más tradicionales y vibrantes de la ciudad. En el templo Sensoji, ubicado en el corazón de Asakusa, se reúnen miles de personas, desde comerciantes, familias, hasta devotos y turistas, todos unidos en una misma energía. La música, los tambores, los gritos y los santuarios portátiles llamados mikochi llenan las calles en una celebración que honra a los fundadores del santuario y refleja el alma espiritual y festiva de Japón. Al llegar a Tokio, salimos a recorrer el barrio que nos recibe, Ueno, un lugar donde conviven la vida nocturna, templos tradicionales y uno de los parques más emblemáticos de la ciudad. El Parque Ueno alberga importantes museos y está rodeado de árboles nativos que cambian con cada estación. Es un barrio de contrastes, el bullicio de la ciudad a la calma de sus jardines. Ueno representa esa dualidad tan japonesa entre lo ancestral y lo moderno. Bushi, ¿qué te trajo a Japón? Porque pudo haber sido Estados Unidos, pudo haber sido Alemania, pudo haber sido el país que tú quisieras. Tu arte lo puedes desarrollar en cualquier parte, pero ¿por qué específicamente Japón? Siento que me hacía más sentido, en verdad. Toda mi vida siempre me he sentido muy cercano a la cultura japonesa, pero más allá de eso tenía que ver como con un sentimiento, una emoción que me provocaba Japón, ¿no? Que me provoca todavía. Claro, yo veía una foto de Japón y no entendía qué era esto. Sentía como rabia, como pena. Y ahora lo traduzco como angustia. Esa es como esa sensación. La parte visual de Japón siempre me ha pegado muy fuerte.
¿Y cómo te interesaste finalmente el tatuaje Irezumi? ¿Es el estilo que más desarrollado tienes? Me acuerdo que la primera vez que vi Irezumi fue en una película, Crying Freeman. Era de un hombre que tenía un dragón tatuado en un anime, ¿no es cierto? Que tenía un dragón tatuado en el cuerpo. Y era una especie de asesino, pero esa fue la primera vez que vi como Irezumi. Y después ya fueron películas más antiguas, ¿no? Y de ahí ya como el concepto más de Yakuza, Chimpira, que eran como es la mafia japonesa y todo eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia como tatuador chileno viniéndote a vivir a Japón, a la cuna del tatuaje del estilo que tú haces? Interesante, he podido reafirmar ciertas cosas con respecto a mi estilo gráfico, he podido descubrir también muchas más cosas, pero también ha sido un poco... Es difícil igual, o sea, yo creo que la mayoría de la gente cuando llega a Japón y si se quiere tatuar, a lo mejor va a querer tatuarse algo con un japonés. Pero intento no pensar mucho en eso y dar lo mejor de mí para dar un buen trabajo, ¿no? Un bonito recuerdo. Y tatuar japonés, que eso es lo que intento hacer. Sí, no pregunté, güey. Acabamos de salir del Parque Bueno y ahora nos vamos a internar un poquito en el barrio de Bueno y encontrar este súper notorio de naturaleza, paz, tranquilidad, a luces, ruido, gente caminando. Esto ya es como el Japón que uno ve en las películas, luminoso, ruidoso, lleno de anime. Si se dan cuenta, no hay tantos extranjeros, vamos a ver extranjeros, pero no tanto como en Shibuya o Shinjuku, que son otros barrios acá en Tokio que atraen más turismo con todo lo que eso significa, mucho más bares, comercio sexual, fiestas. Me parece increíble y me encanta, por ejemplo, encontrarme con estas cosas, que entre medio de toda estos lugares donde se comercializa, donde hay comida, ¿no es cierto? Pequeñas tiendas, hay esto que es un jinja, un templo, para que la gente venga a orar o de repente hasta solo mirarlo. Estamos a punto de entrar a Sakutsa Bambuchi. ¿Podéis contarnos un poquito de qué se trata el Festival Sanya Matsuri? El Sanya Matsuri es un festival que dura 3 días. Es uno de los principales festivales que se hacen en Japón. Y básicamente se reúnen los mismos vecinos de acá o de diferentes, que pertenecen a diferentes kaisha, que son como empresas, ¿no es cierto? Y vienen a agradecer a los 3 principales como personajes que crearon, o personas que crearon estos templos. Y bueno, durante esta fiesta, ellos llevan una especie de mikoshi, que es una especie de mini altar, que dentro del altar tienen a diferentes deidades budistas, shintoístas, ¿no? Entonces, la idea es como llevar estos como mikoshi hacia los templos, dar gracias. El Sanya Matsuri es una expresión viva del espíritu comunitario de Asakusa y de la cultura japonesa. La gente se reúne para honrar a sus antepasados y compartir un mismo sentido de unión y respeto. Ver esto me recuerda la importancia de servir a nuestra comunidad y cómo nuestras acciones deben impactar positivamente en quienes nos rodean. Este festival, uno de los más grandes de Tokio, atrae a millones de personas cada año, incluyendo a miembros de la mafia yakuza, quienes en raras ocasiones muestran los tatuajes que tanto los caracterizan. Es una tradición al entrar a cualquier templo acá en Japón, primero que todo lavarse las manos y después acercarse el humo que hay dentro de este saumerio. Mucha gente que está enferma dirige ese humo hacia la zona donde está afectada. Es una tradición muy antigua acá en Japón que hasta el día de hoy se respeta.
vamos a hacer entrega de una ofrenda al templo y quería contarles un poquito acerca de esta moneda, que es la moneda 5 yenes, que su diseño es bien especial porque cuenta con una perforación en el centro y tiene mucho que ver con la filosofía que en Japón todo está circunscripto, todo está rodeado de un círculo. Y queremos agradecer acá al templo en Sensoji por cuidarnos durante este viaje, por cuidarnos durante los viajes que nos vienen. Nada, muchas gracias por esta oportunidad. Nuevamente en este viaje nos encontramos con este símbolo, algunas veces controversial. Todos conocemos la historia reciente del mundo. La suástica está presente en la iconografía, en la tradición japonesa y en distintas culturas alrededor del mundo. Y su significado tiene una reminiscencia del sol, tiene una reminiscencia de continuar bien. La suástica, como dice su palabra en hindi, es continuar de buena forma. Hay un movimiento internacional que busca reivindicar y reclamar el verdadero significado de la suástica como un símbolo positivo, no como un símbolo de odio como todos lo conocemos. Aquí en Japón y en distintas culturas se usa de distintas formas, incluso llegando a esconderla dentro de patrones geométricos como este, que es un patrón geométrico típicamente japonés que se llama Sayagata, y lo vamos a encontrar presente en la ornamentación de los kimonos, en cerámica o en decoración, como casi un mensaje subliminal de su verdadero significado. Asistir al Sanya Matsuri fue un verdadero privilegio. Sentir de cerca la devoción de tantas personas unidas por una misma intención me conmovió profundamente. Apreciar con mis propios ojos la belleza, la tradición y la energía de este lugar me hace sentir más agradecido que nunca de haber iniciado esta aventura. Llegamos hasta Hachioji, uno de los barrios residenciales de Japón, buscando a uno de los próceres, uno de los pioneros en el tatuaje acá en Japón, Takuoshima, que con su estilo revolucionó la estética del tatuaje, no solamente en Japón, sino que en el resto del mundo también. Vamos a conocerlo. Hello. Hello, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome. This Thank is you. Takuoshima Resident. Hello, Takushima. How are you? Ohayou gozaimasu. You're a well-known tattoo artist and journalist all over the world, but many people also consider you as a philosopher of the on body art. How can you define what is tattooing in your life? It's death and life. Death and life. Yeah, tattooing makes people understand death. Right? It's small death, but it's like works to the people like a vaccine, you know. I put little death into your skin, then this death starts working like vaccine, and you have very strong power against the big death, I mean real death, right? Then you can ready for that. Then from death you can understand what is a life, right? You are a soldier, so you know this logic, right? Can you tell us about the technique you use? I know you're not just tattooing with machine.
Like that. This is the mostly to hand tapping tool from Indonesia or India, the Polynesia, Melanesia. It's my hobby to do that kind of tattoo as well. I can see something completely different to the tattoo machine. Yeah, You have to be more totally different and a different feeling if I get tattoo from that kind of tools. But less pain? yeah, it's less pain mostly. Yeah, but takes long time. I think we can get tattoo machine technique even after we become adult, you know. But that kind of hand tapping tool, you need practice from the child time because it's a combination with both of your hands, you know. In modern society now, we use only the right hand or left hand, you know. It's too late to start when they become adults, you know. What was your first approach to tattooing? Can you identify that moment when you say, I'm gonna dedicate my life to this? I started tattooing in 1994 in India. It was just like part-time job and my hobby. Then just 2-3 years after I become a professional tattooist. Then after 10 years, I started focus to the black work, like today I'm doing. Then now I'm making project named Jomon Tattoo Project. I mean, Jomon is a time era, like 10,000 years ago in Japan. But I don't have any direct proof they made really tattoo or not in the ancient time in Asia. But I'm tattooist, so I trust they enjoyed tattooing very much. I got this idea that the Jomon aesthetic come from the pottery. Yeah. Yeah? Yeah. How you find inspiration in this? Which moment you saw that and you say, okay, I'm gonna translate this to tattoo? They had a clay figure as well. Clay figure like size something like this, right? And on the body of the clay figure, they have a lot of interesting pattern. But I think it's difficult to say it is tattoo because there is possibility like clothes, design of the clothes or design of accessory, you know. But about the face of the clay figure, there are almost no possibility accessory or clothes. So it is tattoo, right? But mainly I take idea from clay pottery because clay pottery is like mega size, like human body size, you know. So they can put decoration on the clay pot like human size, you know. So I'm taking a tattoo idea from clay pottery because it's a proper design. I just started tattooing from 1994, right? In that time, Alex Vini and Kari Moore were just like pioneer of this kind of black works. So one day I discovered a girl from London, they're walking on the beach. I discovered it from like 40 meters away. But even 40 meters away, it was so clear to see. This is very special one, you know. But most of the modern tattoo in that time is only small and detailed, and we can't see even 5 meters away, you know. Can you explain us more about the Jomon project, how it was important in your career? Now you can see many revival tattoo movement all over the world. Mostly they have directory proof.
right? Because their tradition was cut just 100 years ago or something like this in the many cases. But Jomon period is like kind of fantastic era, you know. So I can do many things just like fantasy, you know. So this is an interesting point to make Jomon tattoo, and I can make almost like freedom. Jomon has a deep Japanese root. How you decide to combine like black tribal work from all over the world and put it into a Jomon aesthetic? How this came up? For me, Jomon era itself is not the matter to do. I mean, ancient tattoo. Yeah, because I trust human being that had tattoo culture more than 50,000 years ago. I think all the regions have ancient tattoo. On my research, I found you have a very optimistic point of view about tattoo. What do I mean? Tattoos can be for fun. For me, it's not such important what kind of design you will get, right? For me, tattooing itself is very important. So if it's tattoo, it's all okay for me. Of course, it's not the opinion as professional, you know. Yeah. It's just personal opinion. Even very shit tattoo, I like, you know. How you see, mostly coming or doing this for a long time, the acceptance of Japanese society about tattoos change? It's changing? It change very slowly. How was before? It's directly, they trust. It's a connection with the mafia, Yakuza, right? Like my mom, she was trusting that I'm a member of the mafia, that she never changed. Very strong, she trusts I'm Yakuza. Yeah. But it is a tradition from 200 years ago. Yeah. What do you think about the new technologies about tattoo? About technology now, Yeah. it's getting much easier than before. Before was like driving Harley Davidson, right? Now it's just like a scooter, right? Very easy to drive, very easy to maintenance. You like that? Yeah, I'm always Make your life using easier? newest one. Yeah. Yeah, I can use AI as well. Cool. Yeah, it's not such different. I draw or AI draw. You're not close to new technologies because I hear many people all over the world complaining about what's going on, that anyone can be a tattoo artist, and They try to compare with, for example, car, running with car, you know. But car is not your rival to running, you know. It's a easy tool. it's a tool. But I don't care. All the professional, the scene, the AI cover all the area, you know, and no ego. I'm making tattoo. When I was young time, very much ego, right? But now it's almost very small ego, like almost AI. I never cared that somebody copy my work, you know, because it's not from my ego. It's not my discovered things. I'm taking idea from the unknown, very deep consciousness of the human being, you know. Some people call it ancestor, some people call it the universe, right? It's not my things. So you say art doesn't belong to anyone. I mean, art belongs to who is connect with this inspiration, Yeah. transform it. So finally, it's similar to AI art, you know. What is your suggestion for the next generation of people interested in tattooing? It's like skater people.
So, what, sorry? It's like skater people. They do skate. It's not for business. Okay, somebody is professional, but they enjoy it without thinking any money, right? In many ways, I can see. All the art will be like this, I think. I want to say thank you to Takushima for receiving us in your house, receiving us in your studio while you're tattooing. Trust me, I know your name for a long time. And I just want to say thank you for this chance. And this is a really important, this es un momento súper importante para mí y creo que para a mucha gente que le gusta el body art, no solamente en Chile o Sudamérica, sino que en el mundo completo. Muchas gracias. Yeah. Los invito a recorrer un Tokio que generalmente los turistas no alcanzan a ver.